A través de Éxitos 89.7 estamos en este Congreso Internacional de Medicina de la Facultad de Medicina precisamente, o el Congreso Internacional Científico de la Facultad de Medicina, así es. Y también la novena Expo Facultad de Medicina. De verdad que hay muchísima gente que, bueno, como todos los años, va a ser toda esta semana, por supuesto, acá llevándoles las incidencias de todo lo que tiene que ver con este Expo Congreso, que es maravilloso. Y ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es la doctora Liliana Gómez Gamboa. Precisamente estaremos conversando el día de hoy de bacterias multiresistentes, una pandemia silenciosa. Fue parte de su conferencia, que fue tempranito en la mañana. La doctora es bioanalista, microbiólogo, doctora en ciencias de la salud. Gracias por estar y aceptar la invitación. Desde que me pasaron el programa yo dije, bueno, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos rodeados de bacterias y de verdad que como hemos salido de una pandemia, sé que eso es virus, que es diferente a bacterias, pero queremos establecer también cuál es la diferencia de uno y otro y por qué se generan estas bacterias multiresistentes. Bueno, gracias por la invitación, Laura. Bueno, en realidad ya no es tanto una pandemia silenciosa porque las bacterias están allí, los virus están allí, están aquí con nosotros. Y el problema de la resistencia a los antibióticos, pues, es una crisis de salud pública y además afecta mucho la economía clínica. Y las muertes a nivel mundial asociadas con la resistencia a los antimicrobianos es muy elevada. Incluso se estima que para el 2050 son más de 10 millones. Actualmente tenemos aproximadamente 4,95 millones de muertes asociadas a nivel mundial a la resistencia a los antibióticos. Entonces es una situación bastante grave porque estas bacterias son resistentes, como su nombre lo dice, a prácticamente todos los grupos de antibióticos disponibles. Entonces los médicos no cuentan con fármacos para tratar estas infecciones en nuestros hospitales. Claro, y bueno, esto también es importante, por eso el hecho en Venezuela, sobre todo en América Latina, es muy fácil ir a la farmacia y conseguir los medicamentos, cosa que no ocurre en países como Europa, Estados Unidos, que te piden el récipe, que te piden análisis, que te piden todo esto. Y de verdad que nosotros estamos muy acostumbrados a la automedicación, o sea que no Sí. debe ser, porque precisamente comenzamos a tomar esos antibióticos y las bacterias se hacen resistentes. El deber ser, una vez que fue un neumonólogo, bueno, mandar a hacer un examen que se hace en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, donde analizan la bacteria y te dicen qué bacteria es y qué El tipo de cultivo. antibiótico actúa en esa bacteria. Y Sí. así es como se hace verdadera medicina. Sí, esto, una de las conclusiones de la charla fue eso. Primero, que el diagnóstico bacteriológico, es decir, el cultivo bacteriológico, debe obtenerse en el menor tiempo posible, porque de eso va a depender el tratamiento que el médico va a utilizar para esta infección. Y lo otro es que no solo es suficiente en la susceptibilidad a los antibióticos, sino que se necesitan conocer, el médico necesita conocer el mecanismo de resistencia implicado en esa bacteria, porque en Latinoamérica y el Caribe supera las tasas a nivel global con resistencia a los carbapenémicos, que son los antibióticos de último recurso. Entonces, la situación actual es que tenemos bacterias que producen más de un tipo de resistencia y por lo tanto, entonces, el médico necesita saber el tipo de carbapenemasa para poder implementar el tratamiento. No contamos con fármacos de nueva generación que sí tenemos en países vecinos y en otros países, y por lo tanto también necesitamos fármacos de última generación para el tratamiento de estas infecciones y el control de las medidas de control de infecciones en los centros de salud. Ya no hablamos ¿Qué, de hospitales, claro, sino todos los centros de salud. ¿qué tipo de infecciones principalmente generan de esta bacteria? Imagino que hay una Esta, predominancia, no sé si puede ser bacterias que atacan pulmones, vías urinarias, no sé, si hay una... las bacterias pueden ocasionar todo tipo de infecciones.
Y estas que están afectando y que son multidrogoresistentes pueden ocasionar todo tipo de infecciones, infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, infecciones abdominales, sepsis, bacteriemias, etcétera. Todo depende de si el paciente es atendido en un centro de salud, si es sometido a un procedimiento quirúrgico, entonces por allí puede ser el foco de infección. Claro. O simplemente puede ser una neumonía de la comunidad, como se le puede indicar. Hay muchas afecciones, ya que tocaste el tema de neumonía. Después de la pandemia, sé que es virus, no es igual a bacteria, pero muchas personas quedaron afectadas. Y ahorita que comentaba antes de comenzar la entrevista, todo lo que tiene que ver con esta variante del ébola, que hay una alerta sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. Budunyo, Budunyo, creo que se llama la variante. Hay una nueva variante. Sí, no es lo mismo, pero sin embargo hay muchas personas que quedaron afectadas después de la pandemia, doctora, en sus pulmones. Sí, de hecho, la pandemia, después de la pandemia, hay un aumento increíble de las bacterias multiresistentes, precisamente porque durante la pandemia colapsaron los sistemas de salud. Además, hubo un uso inapropiado de los antibióticos. Estábamos hablando de un virus, una pandemia por un virus, y se estaban indicando muchos antibióticos. Entonces, eso ¿Y los generado, virus no se atacan con antibióticos? No se atacan con antibióticos. ¿Con qué se atacan? Para los virus hay fármacos antivirales que inhiben el ciclo, algún paso del ciclo de multiplicación del virus. Y los antibióticos no funcionan. Los antibióticos son para células procariotas, las células de nuestro organismo son eucariotas, entonces ya por ahí no tienen efecto. Los virus infectan células eucariotas y son células mucho más simples. Pero con la COVID-19, con la pandemia, hubo un incremento, precisamente por el mal uso de los antibióticos, hubo un incremento, o se ha observado en los últimos años, un incremento de las bacterias multiresistentes. Entonces, con respecto a la variante del ébola, es una variante que se conoce desde hace muchos años, pero las últimas epidemias han sido por la variante Zaire. Esta nueva epidemia que inició recientemente es por otra variante. Entonces, y es un virus que tiene una alta tasa de mortalidad, entonces es delicado. Lo ideal es que mantener o contener las epidemias para que no se diseminen y se conviertan en pandemia. Claro, doctora, y también, bueno, que recién que fue en muchos titulares, noticias con respecto al hantavirus en el crucero, y después salió algo, pero que tenía que ver relación con algo, pero gastrointestinal. Bueno, y toda la gente, andamos como paranoicos, doctora, pero es que, claro, Sí. después de estar 2 años encerrados y ver tantas millones de muertes, que todos, yo creo que cada familia fue tocada entonces quedamos como traumatizados. Sí, bueno, lo ideal es mantener las medidas de control de infecciones para evitar la diseminación de estos microorganismos. Cada microorganismo tiene su mecanismo de transmisión. Entonces, al conocer este mecanismo de transmisión, se aplican las medidas y se evita la diseminación. Ok. Y con respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver la sanitización de los centros hospitalarios también, de los quirófanos, que a veces dicen, no, que lo operaron y agarró una bacteria en el quirófano. O ¿cómo podemos evitar, no sé, yo sé que eso depende del centro asistencial. Sí, el centro asistencial debe contar con un equipo de control de infecciones donde está integrado por diversos profesionales de la salud. El médico infectólogo, las enfermeras, el microbiólogo y el bacteriólogo son pilares allí fundamentales. Se deben utilizar buenos desinfectantes porque no todos los desinfectantes son efectivos. Y el control del uso de antibióticos también es muy importante porque al controlar el uso de antibióticos indiscriminado, entonces se evita la selección de la resistencia en esta bacteria. Claro, es como que el punto principal que debemos, pero es una cuestión también de educación, doctora, porque ven, como le decía,
tenemos esa cultura de automedicarnos siempre y bueno, es muy arraigado, muy arraigado. De hecho, los latinos Y cuando vamos a Europa o a otra parte sufrimos. ¿Cómo es que no me puedes dar esto? Bueno, tienes que sí, llevar el el mal receta. uso de los antibióticos es lo que ha generado esta resistencia. Ok. Entonces, tenemos que tratar de controlar el uso indiscriminado de los antibióticos y empezando por nuestras casas y nuestros hogares. Con nuestros hijos también, entonces evitar el uso innecesario de antibióticos. La, ¿Cómo, la cómo es? mayoría de las infecciones respiratorias son por virus, entonces no es necesario el uso de antibióticos. Cuando ya es necesario, lo indica el médico, el especialista, el internista, el médico, el neumonólogo. Entonces, Claro. ya en ese caso, es importante buscar la orientación médica para utilizar el antibiótico apropiado. Excelente, bien. Estamos conversando con la doctora Liliana Gómez Gamboa, bioanalista, microbiólogo, doctora en ciencias de la salud. Estamos hablando de esto que tiene que ver con las bacterias que son resistentes. Vamos a hacer una pausa y al regreso nosotros seguimos desde este Expo Congreso Científico de la Facultad de Medicina y también la novena Expo de la Facultad de Medicina, donde ustedes van a encontrar bueno, no solamente nosotros estamos bajando, ¿no?, al Salón Bolívar del Hotel Inter, allí nos pueden ver los medios de comunicación, también hay una expo de emprendedores, hay charlas, hay conferencias, por supuesto, bueno, están todos invitados hasta el próximo viernes que va a durar esta expo. Ya vamos a hacer entonces una pausa, vamos con publicidad, ya regresamos. Continuamos a través de Éxitos 89.7. Gracias por estar con nosotros, transmitiendo desde el 13º Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina, doctor Domingo Bracho Díaz, y también la novena Expo Facultad de Medicina 2026. Tengo que corregir porque he dicho que estamos en otro lugar, estamos en el Hotel Tibisay, sí señor, Hotel del Lago, allá en la Avenida del Milagro, Hotel Tibisay. Durante toda esta semana se estarán ofreciendo conferencias y por supuesto, según me dice la doctora, bueno, todas las personas pueden entrar también a las conferencias siempre y cuando estén inscritos y a la expo de la Facultad de Medicina también se pueden ingresar tranquilamente, pero para que vean todo, los stands, lo nuevo que hay en medicina, en tecnología, lo que ofrece el sector salud para este año 2026. Con nosotros la doctora Liliana Gómez Gamboa, bioanalista, microbiólogo, doctora en ciencias, y este tema tan interesante que son las bacterias multiresistentes. Debemos recapitular que no es lo mismo una bacteria, un virus, y bueno, tener las medidas necesarias para evitar que estas bacterias se hagan multiresistentes, ¿verdad, doctora? Sí, bueno, lo que quiero dejarles es que el diagnóstico rápido, es decir, el cultivo en el menor tiempo posible, es sumamente importante para disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Y segundo, en el diagnóstico no solo es la susceptibilidad a los antibióticos, sino también la presencia de mecanismos de resistencia en estas bacterias, porque de eso va a depender el fármaco que pueda utilizar el médico en el tratamiento. Las medidas de control de infecciones sumamente importantes para evitar la diseminación de estos microorganismos y el acceso a nuevos fármacos o a los fármacos de última generación diseñados para destruir estas bacterias. Doctora, y bueno, no sé, pero obviamente desde que se crearon los antibióticos, desde que Fleming hizo ese descubrimiento tan maravilloso, ¿qué nuevo hay? Porque no sé si hay nuevos antibióticos a lo que ya conocemos, porque no sé, creo yo no soy experta en este tema, pero sentimos como que los mismos antibióticos de no sé cuántos años, hay nuevos en Sí, hay investigación. algunos fármacos nuevos que se consiguen en el país, sobre todo en el centro, que son En el centro del en el país. centro del país, no en el centro de la ciudad. Exacto. Se consiguen en Caracas, en Aragua, y son cefalosporinas de tercera generación, pero tienen inhibidores de las carbapenemasas, de estas enzimas.
Entonces, eso permite el tratamiento de estas infecciones muy específicas, ¿no? Y también se pueden realizar combinaciones de estos de nueva generación con algunos de los antibióticos que ya tenemos disponibles. Claro. Eso es, pero para eso se necesita que en el cultivo, el bacteriólogo indique si produce o no esta enzima y qué tipo de enzima es Claro. la que está ocasionando la resistencia. También es muy importante, doctora, en un momento, bueno, obviamente estamos en una situación particular en el país, pero enfermarse en Venezuela y en cualquier parte del mundo es de verdad que difícil económicamente, muy difícil. Eh, Me imagino que todos estos fármacos que nos está mencionando son, ¿qué son? Son nacionales, vienen de laboratorios internacionales, porque también sería bueno, bueno, todo es un negocio, pero sería bueno también humanizar un poquito esos antibióticos para la población. Sí, lo ideal es que en los centros de salud públicos tengan acceso a estos medicamentos para el tratamiento de estas infecciones. Lamentablemente son bastante costosos Son y no, por lo menos en muchas instituciones, pues no están disponibles aquí ni en la ciudad. Generalmente en la parte privada que el paciente o los familiares los consiguen trayéndolos de otros países, como el vecino país, Sí, Colombia. Ajá. sí, En realidad, o sea, por eso es el uso adecuado de los antibióticos y las medidas de control de infecciones es lo primordial, porque el costo de estos fármacos pues eleva los gastos. Y con respecto a los virus, la mejor medida de prevención de los virus es la vacuna. Entonces, aquellos virus que disponen de vacuna, esa es la mejor medida de prevención, como en el caso de fiebre amarilla. sí, que Eh, recientemente tuvimos una alarma también. También, eh, sobre todo en los sí, estados Apure, Apure, y Lara eso. también tiene ciertos brotes. Entonces, para estos virus que tenemos vacuna, lo mejor es la vacuna. Sí, porque precisamente tocando el tema de la fiebre amarilla, hay muchas enfermedades que nosotros creíamos que ya estaban erradicadas, pero que todavía hay algunos focos interesantes, Sí, ¿no? eso es lo que se conoce como virus emergentes. Son virus que están desde hace muchos años, pero que no habían ocasionado casos, brotes epidémicos y que ahora están emergiendo. Entonces, en esos casos allí, la vacuna de fiebre amarilla es una de las vacunas más efectivas dentro de todas las vacunas, entonces es una enfermedad prevenible a través de vacunas. Sí, bueno, y todo lo que sea prevenible es importante, mantenerlo allí, mantener ese control de vacuna tanto en niños como en adultos, porque bueno, es fundamental para Con respecto mantenerse. Sí, a otros virus emergentes que comentaste, sí, como antivirus y que norovirus, que es otro en un sí. crucero, en esos espacios cerrados donde hay mucha población, entonces Sí. generalmente es muy Y la, fácil la diseminación. doctora, y la comida también. Los gastrointestinales se Son por transmiten, comida, sí, ajá, sobre a todo en través de la cruceros, comida. cuando Ujú. son también de alimentos del mar y todo esto Sí. hay que tener Ujú. como que Las cierta medidas de medida higiene, de de higiene. higiene. Y en el caso de antivirus es un virus que es zoonótico y la transmisión de humano a humano no es tan fácil, tan sencilla, que en el caso de este antivirus de la variante de los Andes, que es la que ocasionó el brote, sí se transmite a través de persona a persona, pero no es tan efectiva como en el caso del virus ébola, por ejemplo, que es un virus que se transmite muy fácil de persona a persona. Entonces, por eso muchos de esos brotes son fácilmente contenibles Claro, y de hecho ya están prácticamente, o sea, no hay más casos, etcétera. hay que tener cuidado con eso también. Doctora, de verdad que encantada de tenerla el día de hoy. Doctora Liliana Gómez Gamboa, bioanalista, microbiólogo, doctora en ciencias de la salud. Hablamos de estas bacterias multiresistentes, que son diferentes a virus, pero también la doctora obviamente con el simposio se habló de virus, en el simposio que ella participó, bueno, nos dio este recorrido, así que mantener las medidas de seguridad, evitar automedicarse, en el caso de los virus, bueno, se vacuna, vacunarse, mantener al día ese cartel de vacunas, que es lo fundamental para mantener
la salud en el buen estado y no automedicarse nuevamente, lo digo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y- Un placer haber Y estado. gracias por este tema tan interesante el día de hoy en el marco de este Congreso Internacional Científico de la Facultad de Medicina y la Expo de la Facultad de Medicina en el Hotel Tibisay, Hotel del Lago. Vamos a escuchar este excelente tema, ya venimos con la despedida.